Noches. Quiero ampliar un poquito antes de comenzar la prédica, haciendo un paréntesis a lo que Mariano estaba comentando cuando comenzó la celebración. Nosotros creemos en el poder del Espíritu Santo. Nosotros creemos que existen dones espirituales, lo habla Romanos capítulo 8, 1 Corintios capítulo 10. Lo que hacemos, un gran paréntesis, es de que en la iglesia tiene que haber orden. Nosotros no damos por más o por menos el poder de Dios. Yo creo que aquí muchos, cuidado y no todos, de los que estamos acá lo hemos visto. Simplemente nos llamó la atención esta semana ver cómo se lucra y cómo se hace un show de dones que son para edificar a la iglesia y no para hacer plata. Ese es el gran tema. O para que los sentimientos y las emociones pues se lleven a las personas a regresar en lugar de la palabra. En la palabra está revelado nuestro Señor Jesús, Él es el Evangelio. Entonces, la mejor manera para que usted descubra cuál es su don es que los estudie, que comience poco a poco a servir y que tenga una vida de santidad en la presencia de nuestro Señor Jesús. Aquí yo estoy seguro que habrá alguna persona que tiene el don de hablar en lenguas o tiene el don de misericordia, pero tienen que ser controlados, es que tiene que existir un orden. Y más o menos eso fue la semana y nos impactó porque escuchábamos a un pastor en África que decía que una de las cosas que a él lo tenía más triste es que ya se perdió el vamos a estudiar la Biblia. Y que ahora lo que se hacen son grandes movimientos donde se ve un poder que no dura, porque no es un poder que esté edificado sobre roca firme, y ese es Jesús. Entonces nosotros queremos invitarlos a que sirva. Queremos invitarlos a que estén en la presencia de papá y queremos invitarlos a que cada día se instruya en algo más. Perdón si estoy un poco ronco, pero por segunda vez como en un mes me volví a enfermarme, me dio una recaída y me agarró fuerte. Entonces, si por ahí tengo una flema o algo así, pido disculpas de anticipado. Este capítulo que vamos a ver hoy, el flyer, vamos a ver el poder compasivo de Jesús. Estamos en la serie Descubriendo a Jesús y hoy vamos a terminar el capítulo 8 de Lucas. Va a haber mucho texto bíblico y vamos a ver mucha aplicación. Espero que sea lo suficientemente entretenido para que no se aburran y que ojalá lo que ustedes aprenden o eso que les movió demasiado el corazón, ustedes lo lleven a su vida y lo comiencen a aplicar. Doy gracias al Señor por estar nuevamente acá después de un tiempo que estuve ausente trabajando en otras tareas de la iglesia, y quiero agradecer al equipo de predicación, a Fer y a Mariano, que juntos trabajamos para traerles los mejores estudios y el mejor análisis y la mejor forma para presentarles a ustedes el Evangelio. Empezamos hace un montón con Lucas y hoy vamos a cerrar y me gusta esa foto porque si bien es cierto, ese es un actor de Hollywood que probablemente ganó mucha plata por hacer de Jesús, que yo me ponía a pensar, qué fuerte hacer el papel de Jesús. Nada más hago ahí no sé, a mí me impactó cuando la puse. Y me gusta porque esa foto refleja cómo empieza el capítulo que nosotros vamos a analizar a partir de este momento. El ministerio de Jesús fue un ministerio 24/7, fue el ministerio más intenso que jamás haya existido sobre la faz de esta tierra. Y el Señor viene con una seguidilla, que son los últimos dos temas que hemos visto,
en el que yo nada más digo, qué ganas, digamos, como de haber tenido una siestica ahí de unas 8, 10 horas sin saber nada de nada, porque Jesús parte en una barca, se duerme, pasa la tormenta, después de la tormenta hay una gran enseñanza que dio Mariano, y después de esa gran enseñanza se baja y lo recibe nada más y nada menos que un endemoniado. Entonces veíamos que el comité de bienvenida que Jesús tenía no eran tal vez los más lindos. Los endemoniados existen y están en la Biblia. Y despuesito de eso, vuelve a tener el Señor Jesús un encuentro con una multitud. Y vamos a ubicarnos en Lucas capítulo 8. Vamos a comenzar en el versículo 40. Y vamos a comenzar en el 40 y ahí hasta que termine. Voy a leerlo, hoy vamos a estar usando Reina Valera del 60, nada más para que lo tengan presente. Y comienzo leyendo Lucas 8, capítulo 40, hasta el 56. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 2 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo para qué causa le habría tocado y cómo al instante había sido sanada. Y le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndole Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie, sino consigo a Pedro, a Jacob y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y le mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó a que nada dijesen lo que había sucedido. Yo no sé si ustedes lograron captar todo, pero aquí se juntan dos historias. Dos historias que tienen cosas en común. Dos historias donde lo que vemos es el poder compasivo de nuestro Señor Jesús. Jesús se baja de la barca y la Biblia dice en el versículo 40, cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Esa gente yo no sé cuánto tiempo podía tener de estar esperándolo. Esperaban y esperaban y esperaban y Jesús no había llegado. Yo no sé cómo era el modo o la manera en la que ellos se comunicaban, pero yo me los imagino ahí a toda la muchedumbre esperando que saliera Jesús, porque ahí la mejor publicidad que existía era la de boca en boca. La gente sabía quién era Jesús, la gente esperaba con anhelo que llegara Jesús. Y lo interesante es que cuando la Biblia habla de que había una muchedumbre o una multitud, es porque había mucha gente, miles de personas. Era un gran volumen de personas los que se amontonaban para escuchar a Jesús. Lo interesante es que
Si usted pudiera analizar los corazones de esas personas y si usted pudiera verlo detenidamente, cada uno de los que está ahí usted se hubiera encontrado con ciegos, se hubiera encontrado con cojos, se hubiera encontrado con sordos, se hubiera encontrado con personas que tenían el corazón destrozado, se hubiera encontrado con personas que tenían alguna enfermedad, personas ansiosas, personas preocupadas, personas que no se alejan mucho a lo que está alrededor nuestro. Pero estas personas tenían una diferencia y es que por alguna u otra razón, cuando sabían que llegaba Jesús, ellos llegaban y se ponían ahí. ¡Qué gran espera! Me imagino yo, bueno, no me lo puedo imaginar, pero estando un cojo, un paralítico, un ciego ahí, esperando tener ese contacto con Jesús, lo que tenían que hacer ellos. O sea, qué fuerte. Y probablemente muchos de ellos no llegaban con nadie. Seguro el sordito ahí andaba y no sabía qué estaba pasando. O el ciego no tenía ni idea tampoco de lo que estaba pasando, pero él ahí seguía. Y todos llegaban y esperaban que llegara el Mesías. Lo interesante de este relato es que aparece la figura que yo catalogo el primer tema con un hombre al borde del colapso. Un hombre que estaba en pánico. Un hombre que era un poderoso en ese tiempo y que tenía algo que estoy seguro que no debe ser nada chiva, pero que desgraciadamente es parte de la vida, que es que tenía un hijo que estaba, una hija que estaba al borde de la muerte. Qué difícil es cuando uno tiene o se relaciona o huele que la muerte está cerca. Qué difícil es cuando llega una noticia de estas a la vida de nosotros, a nuestra familia. Y este hombre, preguntándose y en su cabeza sabiendo que el único al que él podía acudir era Jesús, se le olvida absolutamente todo, quién era él, y era uno de los que estaba en esa muchedumbre. Era un religioso con un gran perfil socioeconómico, político de la época, pero llegó un punto en el que eso a él no le servía nada y tenía que entrar como uno más de la muchedumbre, con una necesidad más de la muchedumbre, a esperar a tener ese encuentro que él tanto deseaba tener con nuestro Señor Jesús. Yo me imagino que el hombre estaba, pucha, alguien ha tenido así, alguien muy querido enfermo. Imagínese, y estar ahí, o sea, yo me imagino que eso es como ir al hospital, y que usted ve a la gente que me atiendan, por favor, a mi hijo, por favor, y usted va a emergencias, usted pasa por el Calderón, pasa por el hospital de niños, pasa por el San Juan de Dios, y usted ve la cara de pánico, y son largas filas y son muchedumbres donde por todo el sistema de seguro social que nosotros tenemos, los atienden poco a poco. Entonces ese hombre estaba haciendo esa fila, estaba haciendo una fila y estaba esperando que llegara Jesús. Me gusta una personalidad y una característica de Jesús que nos la revela acá, y es que Jesús es accesible. Jesús se baja de la barca y nos habla de que Él era más accesible que muchos de los líderes religiosos. Jesús no era de los que pasaba encerrado en un templo de marfil y en un templo donde estaban las cosas más chivas, ahí sentadote, buscando que llegaran las cosas, sino que el ministerio de Jesús era el de un misionero. Él iba para arriba y para abajo. El ministerio de Jesús, y ahí hice un paréntesis, lo gastó en público con personas de la calle, en los campos, en los hogares, en las sinagogas, en la carretera, junto al mar, en los barcos, donde fuera. Si bien es cierto, Jesús tenía tiempos de Él, de intimidad, eran por dos cosas. La primera, porque Él tenía que estar conectado con papá, y la segunda, para darnos una lección de que igual nosotros tenemos que estar conectados con papá. Lo interesante es que todo lo que rodeaba a Jesús hacía que las personas quisieran llegar. Muchos, desafortunadamente, estaban buscando milagros,
señales y prodigios, y no entendían la esencia o la razón de qué era lo que verdaderamente importaba cuando uno se encontraba con Jesús. Entonces Jesús es accesible, y Jesús sigue siendo accesible para que todo aquel que cree en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús se revela, la deidad de Dios es manifestada en Jesús para que si nosotros los seres humanos podamos tener una revelación de quién es Dios y cuál es el poder de este Dios. Y por eso es que aparece la figura de Jesús, además de que tiene que cumplir todo un plan perfecto de redención, de salvación, para la posterior regeneración y santificación de todos aquellos que creen en Él. Entonces, Jesús llega, y me lo imagino como en la foto, siempre, yo me imagino la cara de amor, indiferentemente de que Él conocía los corazones de todas esas personas que estaban ahí. Pero pasa algo interesante, y estamos en el versículo 41. Vino un varón llamado Jairo, que era principal de las sinagogas, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Este hombre no le quedó nada. Este es el clásico que llega a Jesús cuando la cosa está horrorosa, pero Él tiene algo diferente a lo que muchas personas hacen cuando la situación está horrorosa, y es lo que vamos a ver aquí. No era normal en el contexto de político, social, que un hombre del rango de Jairo llegara y se relacionara con una muchedumbre. El nombre de Jairo viene de Jair, que es del Antiguo Testamento, y Jair aparece en el libro de Números, y lo que nos dice es que él era judío, que era un oficial de la sinagoga, lo cual lo hace extraordinario y con poder. Él era el príncipe de la sinagoga, él tenía responsabilidades por encima de todas las personas que asistían ahí. Él era lo más alto de lo más alto en los estratos sociales. Y aún así no le bastó todo lo que él tenía para postrarse a los pies de Jesús. Y cuando yo veía esto me recordaba un caso de mi tío. A mi tío le pasó algo interesante, él tenía mucho dinero, tiene mucho dinero, y mi prima le dio leucemia y tuvo que ir al hospital de niños, a las filas y a las incomodidades, y tuvo que empezar a acudir a Jesús, precisamente por eso, porque la forma en la que un rico y alguien poderoso y alguien que no tiene absolutamente nada llegan al Padre es el mismo, por fe. ¿Me siguen? Y Jesús aquí abarca dos estratos completamente diferentes, pero con una misma necesidad. El hombre era principal de la sinagoga y de repente aparece una mujer que era de los desechados. Uno de ellos era hombre y otro era mujer. Uno era rico, el otro pobre. Uno era venerado y exaltado y la otra era humillada y despreciada. Uno era respetado y la otra era rechazada. Uno tenía una hija de 12 años y la otra tenía una enfermedad de hace 12 años. Y entonces se encuentran dos estratos de la sociedad completamente diferentes ante un mismo Dios, el único Dios verdadero. Jesús el Salvador, Jesús el Mesías, Jesús el que sana, Jesús el que restaura, Jesús el que nos da alegría en medio de gozo, Jesús el que es el alfa, el omega, Jesús el que es el centro de todo lo que nosotros creemos. Y los dos llegan a ese punto donde dicen, uno, mi hija está muriendo, la otra, tengo un sagrado de hace 12 años. Así es la vida de nosotros. Yo no sé cómo llegó usted a los pies de Jesús, pero probablemente uno llega por situaciones demasiado extremas a las que el Señor en su misericordia nos lleva para que lleguemos con Él con una verdadera fe. El tener fe implica sufrir. El tener fe implica que vamos a pasar por situaciones difíciles y el Señor en medio de las cosas más complicadas se glorifica. Yo llegué a los pies de Cristo gracias a que mi mamá a los 4 años murió de cáncer. Porque desde que mi mamá murió, yo empecé a cuestionarme
qué es la muerte y qué pasa con el que se muere. Y en el momento de Dios, en el tiempo perfecto y bajo esa circunstancia que parecía que era demasiado loca, comencé a tener ciertos destellos de quién era Dios. Y a ellos les pasa lo mismo. Pucha, imagínense esta situación. Imagínense una muchedumbre de Nueva York, de los del Bronx, y que Obama tenga que pasar ahí entre medio de todos y postrarse a los pies de Jesús. O los jeques o los hombres más poderosos del mundo. Es que a uno no le pasa por la cabeza muchas veces esas cosas. A veces no le pasa a uno por la cabeza lo que Jesús implicaba antes, hoy y lo que va a seguir implicando. Era tan fuerte lo que estaba haciendo este hombre y esta mujer que este hombre estaba rompiendo todas las reglas relacionales que él tenía como miembro de la sinagoga, y la mujer estaba incumpliendo la ley porque una mujer con sangrados era considerada una mujer inmunda. Pero a los dos les valió gorra y dijeron, esto es Jesús, aquí es donde yo tengo que ir. Él es el único que puede hacer diferencia en quién soy yo. Y me gusta porque Jesús no solo tiene accesibilidad y apréndase esto, sino también tiene disponibilidad. Hay personas que son accesibles, pero que no están dispuestas a hacer absolutamente nada por usted. Pero Jesús era diferente. Jesús se relacionó con todo tipo de personas. Comió en la casa de los judíos, de los miembros de la sinagoga, y también sanó con sus ojos y con su saliva a un ciego. Le metió sus dedos con barro en las orejas. Tocaba a los leprosos. Abrazaba a los pecadores. Llamó a su ministerio a un cobrador de impuestos. Porque ese es Jesús, un hombre que muere en la cruz con los brazos abiertos para que todo el que cree en Él no muera. Insisto, es uno el que tiene que dar ese paso. Y volviendo a Jairo, es interesante porque en Juan capítulo 3 habla de que Nicodemo, que era otro miembro principal de la sinagoga, fue a visitar a Jesús. Pero Nicodemo era diferente, él tenía miedo, porque él sabía lo que eso implicaba. Entonces se fue a callellas, se fue calladito. Pero la desesperación de Jairo era tan grande que él fue con todo. A él no le importó nada. Jesús responde a ellos de una manera compasiva. Parte del ministerio de Jesús es saber qué es lo que siente el ser humano, cómo lo siente y por qué lo siente. Por eso Jesús y Hebreos nos habla de que Él es humano, de que Él padeció lo mismo. Yo me imagino el corazón de Jesús cuando nos ve a nosotros llorando en la cama porque tenemos problemas con un hijo. Yo me imagino el corazón de Jesús cuando estamos llorando porque estamos y nos sentimos solos. Yo me imagino el corazón de Jesús cuando Él sabe que nos montamos al carro sin esperanza de que vamos a tener un buen día. Yo me imagino a Jesús cuando uno era chiquitillo y escuchaba los pleitos de los papás y uno quería salir corriendo. Jesús conoce el corazón y Jesús se compadece de nosotros porque a Él no se le iba nada. Y eso es algo que nosotros tenemos que saber. Es tanto lo que Jesús sentía que Él llora cuando muere Lázaro, al ver lo que puede sentir una persona cuando pierde a alguien querido, cuando las personas no tienen la suficiente fe. Mateo 14:14, los voy a leer rápido, dice, y salió y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Marcos 1:41, Él tuvo compasión, extendió la mano, lo tocó y le dijo, yo estoy dispuesto, sé limpio. Marcos 8:2 dice, tengo compasión con la multitud porque tiene ahora hambre y tienen 3 días de estar conmigo y no han comido nada. Mateo 9:36, Él vio la multitud y tuvo compasión de ellos porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tenían pastor. Y ahí sigue una serie de versículos donde
Jesús o los narradores o los que escriben los evangelios nos hablan de que Jesús tenía compasión. Jesús tiene compasión de ver que las personas no lo quieren aceptar. Jesús ve lo que nosotros pasamos. ¿Quién de aquí me puede decir que está en un momento de completa paz y de completa tranquilidad? Si lo vemos desde el mundo, desde el punto de vista humano, donde no está la paz de Cristo, digamos. Probablemente aquí hayan personas que tienen sueños que no los han alcanzado y que los ven muy lejos de que vayan a ser alcanzados. Probablemente hay personas acá que cuando vuelven a ver las cuentas del banco no están de la mejor forma. Probablemente hay personas aquí con el corazón roto. Probablemente hay personas aquí que tienen problemas inmensos en nuestras casas. Y Jesús conoce, y Jesús sabe, y Jesús quiere que nosotros lleguemos a Él. Jesús nunca le va a decir que no a un hijo que llega con fe y que llega con un corazón dispuesto hacia donde está Él. Y Jesús, en medio de toda la muchedumbre, hay algo que le llama la atención, y es la fe de estos hombres. Es una fe sobrenatural, es una fe que hace que todo sea diferente a lo normal. Me revelaba el Señor cuando yo leía esto que si uno va pasando por una muchedumbre, probablemente el manto lo toquen mucho, ¿cierto? O sea, si yo me meto saliendo del estadio, yo voy a empezar a tocar ahí a todo mundo, ahí uno pasa. Pero qué raro que solo esta mujer fue sana. Mentira que solo ella tocó el manto. La diferencia es cómo ella llega y toca el manto y lo que había en el corazón de ella. Lo mismo Jairo. Estoy seguro que en miles de personas había un montón de gente que tenían enfermo a sus hijos o tenían problemas igual o más complicados. Pero Jairo también tiene algo diferente, que es como él llega a Jesús. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Orgullos. No, el Señor solo exalta a los humildes, dice la palabra de Dios. Pero el que lo busca de todo corazón, lo encuentra. Y eso son cosas que nosotros tenemos que ir midiendo para nuestra relación con Jesús. Jesús nos revela en su palabra cómo es que Él quiere que uno llegue a Él. Le impactó la fe de estos hombres. Le impactó que no les importaba lo que dijeran. Para ellos era más importante Jesús. No cuidaron nada, lo entregaron todo y se fueron a donde Él. ¿Cuántas veces nosotros nos da vergüenza decir que el que le dio el trabajo que tanto anhelaba fue Dios? ¿Cuántas veces a nosotros nos da vergüenza decir que el que nos sacó del hoyo en el que estábamos era Dios? ¿Cuántas veces se nos olvida dar testimonio de las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida? Muchas veces somos unos malagradecidos y se nos olvida que nadie tiene nada si Dios no se lo da. Si hoy usted está aquí sentado y tiene vida es porque Dios así lo quiso. Si hoy usted está sentado y tiene trabajo y tiene carro y tiene salud, es porque Dios así lo quiso. Y yo quiero entrar en un tema que es fuerte. Jairo llegó primero, pero no recibió primero lo que pedía. Porque Dios se mueve de maneras muy diferentes. Dios actúa y nos trata a nosotros de maneras muy diferentes. No se extrañe si el día de mañana algún amigo suyo recibe algo que también usted quería de primero. Y puede ser porque usted no está preparado. Puede ser porque usted no tiene listo para recibir eso. Y Dios en su conocimiento del mundo y del universo y de nuestros corazones sabe que no es el momento. Imagínense Jairo esperando, o sea, seguro decía, solo esto faltaba, esta señora con flujos de sangre.
mi hija muriéndose y esta señora haciéndole una pausa a Jesús. O sea, humanamente Jairo podía estar como perdiendo la fe. Jairo la podía estar viendo difícil. Y así estamos nosotros. Yo tengo 29 años de edad. Mi sueño desde chiquitito es tener familia. Y veo que todo el mundo se casa, menos yo. Me pasa muchas veces la situación de Jairo. Yo, Señor, pero ¿por qué los otros sí? Y el Señor me dice, tranquilo, porque usted y yo todavía tenemos cosas que enseñarle. Usted y yo todavía tenemos un proceso en el que cuando usted reciba esa bendición es porque usted la va a disfrutar más y es porque va a ser en el tiempo perfecto que yo tengo para usted. Y muchas veces yo hago lo que hacía Jairo. Oh, Señor, otro. Y este es peor porque ni me invitó a la boda. O me caía mal. No, mentira. Era un mal chiste. Entonces comienzan a suceder esas cosas y es parte de la accesibilidad, es parte de la disponibilidad que tiene Dios, es parte del tiempo perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros para el que es el centro del universo exigirle cuándo tenemos que recibir las cosas? ¿Quiénes somos? Como le decía a Job, esto es Dios, Job. Y esa es la perfección de Dios. Y eso es parte del poder y el amor compasivo de Dios, que Él no nos va a mortificar la vida dándonos las cosas a destiempo, porque después vamos a llevar palo. Y yo siempre lo hablo con Mariano, yo prefiero esperarme a estar seguro que es la persona que Dios tiene, a tomar una equivocación muy grande en mi vida y vivir, aunque suene feo, un infierno. ¿Y qué lección la que nos da Jairo cuando nos ponemos en él? Jairo probablemente decía, vea Señor, ustedes son 12 años. Pero hay cosas que tal vez Jairo en ese momento no pensaba. Como que esta mujer sangraba todo el tiempo, que estaba sin fuerzas, que estaba en peligro de muerte, que estaba en estado grave, que era una mujer impura, que no iba al templo, que no podía ir a la sinagoga, que no podía estar ni con la familia, ni con el marido, ni nada, que era exiliada, que no podía tocar a sus hijos, que tenía problemas no solo físicos, sino también sociales de rechazo y económicos, porque había gastado todo lo que tenía. Entonces, qué difícil es cuando uno se pone a cuestionar a Dios y no conoce por lo que las otras personas han pasado. Qué fácil es hablar y cuestionar a Dios cuando uno ve que Él se comienza a moverse en otros lados, en lugar de preguntarse uno, ¿qué es lo que está pasando conmigo que todavía me falta por caminar? ¿Cierto? Entonces, se juntan estas dos historias. Y el versículo 44 dice algo que me llama la atención y es, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Busca a Jesús. Esto es un verdadero acto de fe. Puse para algunos de ustedes este concepto de fe, de que somos salvos por fe, de que vivimos por fe, que somos guardados por la fe, podría ser un concepto abstracto. Pero cuando usted lo único que tiene y que usted verdaderamente cree a ciegas que usted puede recibir algo, es cuando usted activa verdaderamente la fe en su vida. ¿Cuántas veces usted tiene verdaderas convicciones de que usted va a recibir esas cosas que usted sabe que Dios le puede dar, pero usted tiene la duda? Pero esta mujer, sangraba, pálida, desnutrida, sin un 5, su fe pudo. La encrucijada más difícil, si uno sale de chicha del estadio, porque hay demasiada gente, y uno viene comidito, se comió el patí, se comió la coquita, la aguacoca, porque ahí lo que le hagan es una agua con un poquito de coca, y uno sale de chicha. Imagínese esta mujer metiéndose en esa muchedumbre, escabulléndose entre todos, pensando si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, seré sana. Tiene una fe muy grande. Esa es la fe que salva. Es la fe que se impone a lo natural.
Es la fe de Hebreos capítulo 11. Cieguitos, pero con convicciones bien firmes. Jesús la sana al instante. Su cuerpo es sanado. El poder de ella el poder de Dios es desatado en su vida cuando hay fe. Si usted no tiene fe, usted nunca va a ver el poder de Dios en su vida. Si usted no cree que Dios es quien dice ser y que hace lo que dice que hace, usted nunca va a ver su poder en su vida. Si en su vida lo único que hay dudas y cuestionamientos para quién es Dios y cómo se mueve Él y cuáles son los tiempos de Dios, usted nunca va a poder ver el tiempo de Dios, ni el poder de Dios. No todos tocaron, no todos fueron sanados. Y tal vez muchos tocaron ese manto. No importa los sucios, los repugnantes, no importa lo que diga la sociedad, no importa nada. Cuando nosotros llegamos a Jesús con fe, con amor, creyendo quién es Él, Él nos limpia, Él nos cambia, Él nos restaura, Él nos da nueva vida. Él nos hace completamente nuevos. Jesús sanó a muchos, pero no a todos les dio salvación. Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo uno tuvo la decencia y el amor y la felicidad y la entrega y la convicción de darle llegar gracias a Jesús, y fue el único que dice la Biblia que fue salvo. Vean qué interesante cómo un pasaje con tantas cosas nos habla tan claro a nosotros. Me gusta el versículo 45 y 46 porque dice: entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. No, Pedro. Qué chido cuando uno ve a Pedro, porque tiene una esperanza de que Dios lo puede utilizar para grandes cosas, porque tiene cada salida. O sea, Pedro, le dijo a Jesús: sí, Pedro, yo sé que está la multitud, pero no me estoy refiriendo a eso. Estoy cavando un poquito más profundo, porque todavía falta algo que tiene que ser acá. Y la mujer en el versículo 47 dice que cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. ¿Qué hará Jesús? Se pudo haber preguntado. ¿Me rechazará? ¿Me pondrá en ridículo? ¿Lo habré hecho inmundo? ¿Me expulsará por esta multitud? ¿No debo estar aquí? ¿Quién sabe qué tantas cosas pudo haber pensado? Y yo quiero que vayamos al versículo 48. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Cuando usted llega a Jesús, a usted no le tiene que importar lo que digan sus papás, lo que digan sus amigos, lo que diga el compañero de la oficina. Cuando usted llega con fe a Jesús, a usted no le tiene que importar lo que digan sus amigos, a usted no le tiene que importar que lo vayan a rechazar, a usted no le tiene que importar que lo vayan a dejar solo, porque cuando uno se acerca a Jesús con una fe que salva, lo que nos va a decir es: hijos, tu fe los ha salvado, vayan en paz. Ese es Jesús. Jesús es el único que lo encuentra uno hecho leña y saca verdaderamente el tiempo para sentarse con uno y en un gran proceso hacerlo uno diferente. Es solo Jesús el único que lo puede ayudar a usted a salir de todas las situaciones complicadas en las que usted puede estar en este mundo. Jesús es el único que le puede ayudar a salir o a mejorar su relación con la pareja, su situación económica, sus problemas familiares, sus problemas y frustraciones emocionales. Jesús es el único fiel que va a estar 24 horas, 7 días a la semana con accesibilidad y disponibilidad, porque Él tiene compasión
para aquellos que lo aman y que tienen fe en que Él es quien dice ser y que hace lo que dice que hace. Solo en Jesús se puede encontrar eso. Su papá no va a estar con usted siempre, su esposo no va a estar con usted siempre, su familia no va a estar con usted siempre. Jesús tiene espacio y tiene tiempo para nosotros. Y Jesús va a tratar nuestras necesidades, nuestro corazón, nuestra situación, de maneras muy diferentes con cada uno de nosotros. Llegar a Jesús no es fácil. No es fácil. Llegar al verdadero Jesús no es fácil. Pero Él nunca nos defrauda. Yo he defraudado a miles de amigos. Y aún así Jesús no me ha defraudado a mí en 6 años que tengo de caminar con Él. Vamos viendo hasta ahora que se juntan dos necesidades muy diferentes, pero igual de importantes, que Jesús actúa de maneras diferentes según su tiempo. Vemos cómo los dos que llegan a donde Jesús reciben más de lo que ellos esperaron. Pero también vemos cómo en toda esta situación en la que nosotros vamos a recibir ciertas cosas o en este caminar con Jesús van a venir palabras de desaliento o cosas que van a hacer que nosotros queramos tirar la toalla y decir que esto no es suficiente y que esto no nos va a llevar a ningún lado. Y lo vemos en el versículo 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¡Wow! Y seguro Jairo decía: si no hubiera parado por esta mujer, tal vez hubiera llegado a mi casa. ¿No les parece este relato muy parecido a lo que nosotros vivimos en nuestro cuarto con Jesús? A mí era el que me tuvieron que haber ascendido. ¡Pucha! Ascendieron a los otros, a mí no. A mí era el que me tuvieron que haber dado el aumento, no a esa persona. Y va a llegar una voz que no es la de Dios que le va a decir: tire eso, resígnese, haga el brete ahí como lo tenga que hacer, ya no vale la pena. Pásese de empresa. Se va a quedar solo por el resto de su vida. Usted va a seguir cargando esos problemas financieros. Nadie lo va a querer. Su negocio va a quebrar. Pero ¿cómo? Si el otro negocio está ahí, a gastablas, y yo aquí que soy un hijo suyo y que yo debería de ver la mano suya poderosa más que los otros, no hace nada. Es porque no es el tiempo todavía. Qué duro para Jairo como le sepultaron sus anhelos. Qué duro es cuando alguien llega con una noticia que uno no espera. Qué duro es cuando las personas no tienen tacto. O sea, esta persona era la que menos tacto tenía. Yo me imagino esa carajada, una muchedumbre, todo el mundo golpeado, la otra mujer acaba de ser sanada, Jairo no sabe ni qué estar pensando y que le digan que no molesta al maestro porque su hija murió. Jesús nunca nos llama a que no lo molestemos. Él nos llama a que siempre estemos con Él. Pero hay de nosotros cuando le damos la espalda. Hay de nosotros cuando le decimos: ¿sabe qué? Ya no más, esto se acabó. Porque se nos olvida quién es Él. Y se nos olvida que lo buscamos no por lo que Él nos da, sino por lo que Él hace. Qué duro para Jairo que le digan: Jairo, su hija murió. Pero en el versículo 50 aparece una gran enseñanza, que es: oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Y yo pongo un mini título, que es la fe frente al temor. Ambas historias son una lucha entre fe y temor.
en lugar de nada cambiará, no vayas a Jesús, no trates de hacer nada, sé indiferente, no ayudes, date por vencido, ríndete, Jesús y las personas lo que pensaron fue, yo tengo que ir a Él, yo tengo que buscarlo, Él va a marcar diferencia. Jesús invita a Jairo a tener fe en Él sobre el temor ocasionado por las circunstancias. La fe tiene que vencer todo temor. La palabra de Dios dice que el amor perfecto echa fuera todo temor. El temor no es el temor de miedo, que es muy diferente al temor de Dios, no es de Dios. Cuando usted ya tiene miedo a que usted ya no va más y que usted no va a recibir las cosas, es cuando usted más firme tiene que estar en su fe. Jesús no es un sádico que nos va a hacer sufrir porque a Él le da la gana. Cuando Él nos haga a nosotros sufrir es porque quiere que tengamos carácter y que ese carácter persevere y que esa perseverancia traiga consigo una fe más grande, más fuerte, más poderosa, que nos va a llevar a un paso espiritual más adelante a lo que estábamos antes. ¿Quién de aquí no le han dicho, sepulte eso, ya, no le dé más, no, ya? Omar, ¿sabe qué? Ya ese negocio, mae, no, está yendo feo y todo el mundo le está yendo bien. No, Omar. No, Fer, esa clínica, eso de estar en varias clínicas, no, busque vida. No, Mariano, esos negocios, mae, ya el Señor no va a tener tiempo para un negocio más, no. Más José, es que usted se va a quedar solo por la vida, acéptelo, ¿no? Y yo que apenas tengo 29, y a veces uno tiene esos conflictos. Es un conflicto de todos los que estamos solteros y no vemos la luz. Pero tiene la fe que sobreponerse al temor. Y saber que si fuera la voluntad de Dios, Él nos va a capacitar y nos va a preparar y nos va a dar las herramientas. Porque Dios no da pruebas que no sean humanamente soportables. No, Alicia, ¿sabe qué? Llegue ya a las 8:30, tíresela rico porque no la van a ascender. Ya, resígnese. Pasa. Yo me imagino a esta mujer, todo el mundo le decía, usted la van a agarrar los de la sinagoga y la van a apedrear. Usted no puede ni siquiera acercarse a una muchedumbre. Y yo me la imagino a ella, voy a donde Jesús, se acabó. Ahí es donde yo tengo que ir y solo estando ahí, Él dará la última palabra de lo que vaya a pasar. Yo me imagino a Jairo. Jairo era, voy a ir a donde Jesús. Soy un príncipe de la sinagoga. Soy el presidente de no sé, de cualquier país. Tengo plata, estoy acomodado y voy a ir a pedirle a Jesús al frente de la muchedumbre que nosotros, siendo religiosos, no nos acercamos a ellos porque no estamos al mismo nivel. Y Él dice, nada se compara al poder experimentar y saber que estoy yendo donde Jesús. Y así tenemos que ser nosotros. Con todo, tenemos que ir directo a donde está Jesús. El versículo 51 dice que entrando a la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la niña. Qué lindo Jesús, porque siempre enseña. Jesús no entró solito, Él quería que sus discípulos, Él como jefe, como líder, le abrió la oportunidad a los discípulos para que vieran lo que iba a pasar ahí. El versículo 52 dice, y lloraban todos, y hacían lamentación por ella, pero Él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. La Biblia cuando dice dormir es que murió físicamente, pero que espiritualmente está con el Señor. Y lo interesante es que al final de la historia, aparte de que la gente se burlaba de Jesús sabiendo que estaba muerta, a pesar de que llegó la mofa a los que están con Jesús, tenemos el retrato más lindo de la eternidad en el versículo 54 y 55. Mas él tomándolo de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces, vean esto qué fuerte. Entonces su espíritu volvió
E inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Vean el poder y la sabiduría de Dios que le permitió ver a Jairo lo que nadie más iba a poder ver tal vez. Que iba a resucitar la hija. Vea todo ese tiempo de Jairo, todo ese, qué pereza, apareció esta mujer con sangrados, qué pereza, me dijeron que mi hijo se iba a morir, que ya estaba muerto, qué pereza escuchar estas burlas, qué pereza tener que seguir con el Señor, y ya que mi hija murió, hacer todo el protocolo, decirle, de Jesús, vayamos a la casa, porque yo ya le había dicho. Vea cómo termina Jesús con la manifestación mesiánica más grande de que Él es el dueño, de que Él es el autor de la vida, de que las cosas pasan con propósitos grandes, perfectos y soberanos. Y Él y la esposa vieron cómo el Espíritu, tal vez no lo vieron, pero eso fue lo que pasó y dice la Biblia, entra otra vez al cuerpo y le da vida. Solo aquel que iba a vencer a la muerte tenía la capacidad de hacer eso. El único que puede vencer a la muerte es Jesús. Y el sello más grande de Él es una tumba vacía. Una roca que se movió. Y la gloria que se manifestó. Si usted llega donde está Mahoma ahí va a estar en un hueso. Si usted llega donde Mahoma Buda, usted ahí va a verlo. Tal vez como era más gordito, tal vez ahí estaba. Usted llega donde los Hare Krishnas y ahí van a estar sus huesos. Usted llega donde los yogis y ahí van a estar. Usted llega donde los que practican la meditación trascendental y ahí van a estar muertos. Pero usted llega a la tumba donde estuvo Jesús y la va a encontrar vacía. ¡Qué poder el que vio Jairo! ¿Cómo valió la pena la espera? ¿Cómo valió la pena el poder de una fe fuerte ante circunstancias de temor que se puedan presentar en la vida? ¿Cómo valió la pena para Jairo el esperarse a pesar de que le dijeron su hija está muerta? Vio la resurrección de su hija. Vio el poder más grande. Yo no sé cómo fue eso, pero imagino a Jesús que dice, y tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Yo le voy a decir una cosa. La tranquilidad más grande que usted tiene que tener es que si usted verdaderamente aceptó a Cristo en su corazón, usted es salvo. Y que usted va a pasar una eternidad cerca de Jesús. Y que el amor compasivo de Dios ante la respuesta suya en un mundo difícil va a ser esta misma. ¿Cómo está usted? ¿En qué trayecto de este pasaje se encuentra usted hoy? Tal vez usted está en la encrucijada de si voy o no voy a donde Jesús, porque usted está calculando todos los pros y los contras que pueda pasar en su vida. Tal vez usted ya llegó o su momento está en una situación particular donde usted simplemente está llegando donde Jesús y le está contando qué es lo que usted tiene. Tal vez usted está en el momento donde usted dice, Dios está manifestando en todo el mundo menos en mi vida. Tal vez usted está en el momento donde ya a usted le dijeron, ¿sabe qué? Aborte. Sea cual sea la situación de este peregrinaje de Jairo y de la mujer que fue sanada, sepa que si usted se mantiene con Jesús, a pesar de las dudas, a pesar de los miedos, a pesar de las preocupaciones, a pesar de las angustias, a pesar de las aflicciones, el fin va a ser grande y la gloria se le va a dar a Dios Padre,
porque Él nunca, nunca, nunca nos va a desamparar. Si usted está pasando hoy, y les pido que nos apaguen las luces, si usted está pasando por una situación de todas estas que hablamos en su vida, y usted quiere que alguno de nosotros vaya y ore por usted, en medio de la alabanza, en medio de la adoración, póngase de pie o levante su mano y alguno de nosotros llega a orar por ustedes. Si hoy usted está soltando la manita de Jesús, yo nada más le digo, manténgala bien agarrada y siga caminando. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por esta enseñanza tan grande y tan fuerte y tan rica que nos has dado. Señor, yo creo que tú eres Jesús, el Mesías, el Salvador, y que grandes cosas tienes para los que han puesto verdaderamente el corazón postrado delante de ti. Te pido que esta noche, hoy nos traigas revelación para ver en qué situación nos encontramos nosotros de nuestra vida. Señor, qué difícil este caminar de Jairo y el de esta mujer que tenía una hemorragia. Qué difícil, Señor, ver que no es como uno a veces le vende en el Evangelio, que todo va a ser un vacilón y facilísimo, sino que de verdad tenemos que caminar fiel y constantes y bien cerca tuyo para al final del momento, Señor, poder ver la verdadera recompensa y la verdadera gloria. Te pido esta noche, Señor, que nos muestres en qué situación estamos de todo lo que hablamos hoy y que traigas revelación de verdad para poder, Señor, que nuestra fe venza el temor y poder ver ese poder compasivo tuyo a aquellos que te aman y que se han entregado humilladamente y humildemente delante de ti. Te doy gracias porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Te doy gracias porque a pesar de que nos vamos a enfrentar a muertes de queridos, enfermedades, a pesar de que vamos a ver cómo pasa el tiempo, Señor, y personas se van, Señor, sabemos que si estamos bien agarrados de ti, Padre, todas las cosas son para bien. Te pido que en esta alabanza y en esta adoración hoy podamos tener un rato bien íntimo con tu presencia, con tu persona. Que hoy dejemos todas las preocupaciones atrás, Señor. Que hoy dejemos todas esas palabras negativas atrás. Que hoy, Señor, la mente se someta al Espíritu, Dios, y que en lugar de estar pensando en un montón de cosas y calculando tu poder y tus tiempos y tu obra, simplemente dejemos que el Espíritu Santo, Señor, se manifieste en nuestras vidas y nos dé esas palabras y esas respuestas que nosotros necesitamos. Te doy gracias por que pusiste en el mundo a Jairo y a esta mujer y lo dejaste escrito en esta Biblia para tener esperanza en la adversidad y para saber que tú eres un Dios poderoso, Señor. Te pido que creamos que tenemos el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, morando en nosotros, Dios. Vamos a tus pies, a los pies del Maestro. Junto a tus pies quiero posar por tu amor.